Y tras recorrer la ruta del Cid, se vio seducido por este personaje y decidió que fuera el protagonista de su última novela, El manuscrito del Cid. Tenemos en esta noche de viernes al periodista, también escritor e indólogo, Fernando Rubio. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Un hombre que no para de moverse, y ese movimiento hizo una ruta muy especial, ¿no? La de este personaje, la del Cid. Sí, fue hace como un par de años que yo regresé de la India y entonces recibí información de la gente del Camino del Cid, porque se estaban promocionando y tal, y entonces pues me animé yo a ver de qué se trataba y empecé a hacer ya algunos tramos, en fin, etcétera, y los hice en varias veces, no los hice todos seguidos, y así poco a poco fue como creció mi interés por el personaje y tal, y bueno, y hasta que al final ya pues no sé, dije, ¿por qué no hacer una novela y tal? Porque además lees biografías y tal, te informas sobre el personaje y ves que hay una dispersión de criterios bastante importante. Y bueno, a veces buscando esa información es como tratas de llegar un poco a la verdad, o a la verdad que nos llega al siglo XXI. Todo comienza, bueno, la historia comienza con ese monje de San Pedro de Cardeña, ¿no? Sí. Bueno, eso es un personaje ficticio. Sí. Bueno, por decir un sinopsis, vamos a ver, el Cid, yo no hago una biografía del Cid, no. O sea, el Cid ha muerto ya. Y entonces resulta de que en el traslado, cuando abandona Valencia su mujer, doña Jimena, para regresar a San Pedro de Cardeña, a Burgos, entonces pues resulta que durante ese largo camino, pues a mí me surgió que pues, no sé, llevaban una de sus pertenencias, ha desaparecido, porque claro, ellos forman una comitiva muy grande y a veces se les junta gente, a veces otros que se van, y en ese camino largo pues desaparecen unas pertenencias, entre ellas hay un cofre, y en ese cofre va un manuscrito muy preciado y tal, ¿no? Entonces doña Jimena llega a Cardeña y entonces pues claro, como que no interesa que ese manuscrito vea la luz, porque en él se citan cosas que pondrían en entredicho al propio rey, a la corte, etcétera, pues encarece al abad que a ver qué puede hacer, a ver si podemos recuperar el manuscrito. El abad, claro, dentro de lo que cabe en sus medios, dice, bueno, pues lo único que podemos hacer es mandar un par de monjes, que así pasará más desapercibido, y ese par de monjes que hagan indagaciones a ver si pueden localizar dentro del recorrido que han efectuado al revés. Claro, ellos salen de arriba y van hacia el sur, hacia Valencia, y entonces a partir de ahí, pues, entonces empieza la novela. Cuando los monjes estos se encargan de hacer el tal. Les pasan cosas, evidentemente, los cogen prisioneros, etcétera, etcétera, hasta que hay un desenlace al final, pues sorpresivo y tal. He dicho en su presentación que era periodista, también escritor y también indólogo, además de director de esa revista digital que es Tiempo de Viajar. ¿El viaje es algo intrínseco en su vida, no, Fernando? Sí, sí, o sea, no concibo, sí, me tengo que mover y tal, de cada vez menos, de cada vez menos, porque los aeropuertos me cansan puño. Pero sí, siempre, y bueno, o sea, en realidad, pues, hombre, no puedo decir, parece una frase hecha que conoces medio mundo, pero casi. Bueno, también es algo que va un poco a veces adherente, ¿no?, a esta profesión, el conocer, el ser curioso, y eso te implica... Sí, y también otra cosa que hoy en día, pues viajar también está resultando también bastante complicado. Complicado por muchos motivos, políticos y no políticos, pero hoy en día tienes que cuidar muy bien dónde vas. Cuando hablábamos del Cid me ha hecho gracia, bueno, me ha parecido curioso, cuando he leído que no quería juzgar nunca al personaje, ¿no?
Sí, bueno, es que en realidad en el libro yo no soy quien, pero yo no en este sino en otros libros no digo esto es así y tal y que cual, no, yo dejo que sea el lector el que aprecie. Mire, pasó esto, esto y esto y esto, y entonces usted mismo a ver saque la conclusión, porque un periodista es eso, da la noticia, pero entonces si hacemos ya opinión sobre esto ya es otra historia. En el libro, en el manuscrito del Cid, aquí ya he dicho que no es una biografía del Cid. Lo que pasa que los monjes, durante su recorrido, claro, hacen averiguaciones, pero hay un mercader, por ejemplo, que le habla del Cid. Entonces, en otro sitio, en una posada, oye hablar del Cid. Se encuentra con un grupo de guerreros que le citan batallas en las que estuvo el Cid. O sea, vamos descubriendo al personaje a través de lo que nos dicen otras personas. De forma indirecta, ¿no? Sí. Sí, porque, o sea, ya digo, al no ser una biografía, tienes que explicar quién era el Cid y tal. Pues claro, cada uno explica cómo le ha ido, el uno que lo conoció, el otro que no llegó a verlo, el otro que estuvo luchando junto a él, el otro que sabía de que le hizo favores, y claro, todos van viendo pues matices de lo que era el personaje y tal. Esta presentación de este libro, el manuscrito del Cid, su último libro, Fernando, se marca dentro de lo que es este fin de semana cidiano. ¿Se va a quedar usted en Burgos? Sí, bueno, voy a estar porque me ha animado a ver que las fiestas medievales estas y tal, y veo que hay muchas cosas para críos pequeños y tal, pero que hay desfiles y eso, y siempre gusta al meterse, a mí me encanta meterme en un mercadillo y comprar queso, o yo qué sé, o cosas de estas me entusiasma, porque un poco en la India lo que más me gustaba también era eso, o sea, era perderme, porque hay que perderse, aquí no te perderás, pero en la India llega un momento que dices, no sé dónde soy, es igual, lo importante es deambular. En la India tenía usted su residencia en la capital, ¿no? Sí, en Delhi básicamente, pero también era constante en mis viajes cuando había que preparar rutas turísticas y tal, pues el mismo, el Consejo Indio, que es lo que dijéramos aquí, es el Ministerio de Cultura, pues preparaba rutas, a ver si podían, rutas turísticas, si podían estar en condiciones, y ellos me hacían un programa, y entonces me tenía que ver, pues por ejemplo, vamos a Tamil Nadu, o vamos al sur a Kerala, o vamos a cualquier otro sitio. Hay que moverse. Es curioso porque la India ha formado parte de lo que son sus libros, ¿no? Autor de Yo maté a Gandhi, finalista del premio de novela Fernando Lara por Regreso a la India. Cambio total de temática, ¿cómo se le ocurrió hacer un libro de Cid? No se me ocurrió, fue, no sé, así simplemente, que cuando una de las veces que volví, por casualidad, bueno, me encontré con esto del camino del Cid, la información, me gustó, me hizo mucha gracia lo del tema del salvoconducto, que tenías que ir por los sitios a esto, y entonces fui yo el mismo que, no sé, como cuando era pequeño que coleccionaba cromos, y me faltan estos y estos y estos, pues empecé a poner los sellos y tal, y aquello se podría escribir un libro solamente con las anécdotas que han surgido de los sitios que tal, porque me han llegado a poner el sello del Cid en una carnicería, o sea, con eso lo digo todo. Entonces puede haber un libro, una historia paralela. No. Ahora, va a haber otro libro de ahora estoy pensando en otra cosa y, bueno, es historia de España también, pero... Hablemos de ello, si quiere. Sí. De la mal llamada Juana la Loca. Sí, pero es que resulta de que ya, ¿por qué es el cambio de la India? No, la India no la olvidaré, por supuesto, nunca, ¿no? Pero es que veo y me encuentro muy cómodo escribiendo, porque yo pertenezco a una generación, yo ya soy antiguo, en la que estudiamos una cosa que se llamaba Historia de España. Sí. Y entonces en esa Historia de España pues había pues reyes católicos y había pues el Cid, ¿no? Es lógico. Hoy en día la sociedad ha cambiado y me parece que eso del Cid a muchos les viene como... porque había uno que hacía una película, pero no es más. Y entonces con esos personajes que te recuerdan un poco la infancia, sabes historia, siempre he sido un apasionado de la historia y de la geografía. Y entonces pues me encuentro cómodo escribiendo,
porque son personajes que hablar como de Doña Juana o hablar como, yo qué sé, del Rey Católico, o no sé, me parecen personajes de casa, más cercanos, y no sé, me gusta. Y el tema de Doña Juana ha sido porque existe una... He leído muchas cosas y resulta que me parece que hay una falsa idea sobre una serie de personajes, que ahora lo que quiero es desentrañar un poco, acabar, sacarles la careta a estos personajes. Ahí se meterá ya de lleno, ¿no? Estoy metido de lleno. Bueno, son personajes aquí muy queridos, estamos en Castilla, también como lo es el Cid. Fernando Rubio, mil gracias por haber estado aquí esta noche. Le recomendamos a todo el mundo ese